Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿Se come? ¿No se come? ¿Para qué sirve? De eso vamos a hablar a continuación y también vamos a repasar la realidad en el Poder Legislativo. Tuvimos dos presidentes esta semana. ¿Por qué razón? Se lo vamos a compartir. Vamos a hacer un repaso y un análisis de la situación también en ese Poder del Estado. A continuación, bienvenidos a ¿Qué ocurre? Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo a través de la mejor señal de la televisión nacional, NTV. Aquí está todo. Aquí hay noticias, entretenimiento y también deportes. Justamente en este espacio hablamos de noticias que ocurren dentro y fuera del territorio nacional. Una de ellas, y que ha llamado la atención esta semana, es el hecho de que amanecimos el día lunes con dos presidentes de uno de los tres poderes del Estado. Hablamos del Poder Legislativo. En el Congreso Nacional, dos eran las personas que se habían proclamadas, por supuesto apoyados por cierto grupo de parlamentarios, como nuevos titulares de ese Poder del Estado. Ya años anteriores justamente fue ese mismo tema de una consulta popular que permitiera la refundación de Honduras, lo que llevó al presidente Manuel Zelaya Rosales al exilio. Pero de eso vamos a hablar más adelantito. Antes hacemos un repaso de la actividad parlamentaria. Le mencionaba, dos personas se proclamaban titulares legítimos del Congreso Nacional de la República. Aquí lo que se vivió. La Constitución, vamos a hacer de las leyes de la Constitución. La actualidad legislativa en Honduras más parece un drama medieval de lucha por el poder que una expresión de democracia. La semana comenzó con dos juntas directivas en el Congreso Nacional, tomas de edificios estatales y amplio debate en redes sociales sobre el futuro del país. Jorge Cálix y Luis Redondo son los hombres en torno a los cuales giró la polémica. El primero, con rostro desencajado y tristeza en sus ojos, ofrecía este mensaje a la opinión pública, asegurando ser el legítimo heredero al trono parlamentario. Hondureños y hondureñas, fui elegido presidente del Congreso de manera democrática, por una mayoría de diputados que tienen la misma legitimidad y el mismo mandato que la presidenta Xiomara Castro, a quien, por cierto, siempre he respaldado y lo seguiré haciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Que el acuerdo que suscribieron Libre y el Partido Salvador de Honduras, en el que presidiría la Junta Directiva del Congreso, el PSH, ya no era sostenible. Por su parte, Luis Redondo, arropado por movimientos populares, emitía un mensaje similar. Pero nosotros se lo impedimos porque en representación legítima del pueblo hondureño, que le dio 1.700.000 marcas a Xiomara Castro, nosotros hoy juramentamos a la Junta Directiva Provisional que representa al pueblo y no la que representa a los intereses del Partido Nacional y el lado oscuro del Partido Liberal. Eso es lo que se hizo hoy. Nosotros hoy estamos aquí porque venimos a saludar al pueblo que vino hoy acá, lamentando que todavía este Congreso Nacional tenga estos portones que impiden el acercamiento con el pueblo. Vamos a dar las órdenes respectivas para que a partir del 23 de enero se quiten todas estas vallas que le impiden al pueblo que se acerque a sus diputados. Mientras unos se pelean en el hemiciclo, Honduras entera se muestra confundida y colérica, esperando que no se desate una crisis mayor. Pero ¿por qué razón existe tanto alboroto por quién será el nuevo presidente del Congreso Nacional? ¿Es más importante el Congreso Nacional que el poder ejecutivo o judicial? En teoría, ninguno de los tres poderes del Estado tiene mayor o menor valor que el otro. Todos son independientes, pero complementarios para el saludable funcionamiento del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pelean?
Claramente lo que está en juego es poder para dar legalidad a las decisiones tomadas, y esto va estrechamente ligado a los beneficios económicos e impunidad de esas decisiones que podrían traer a quienes participen en ellas. Aunque ambos discursos políticos prometan igualdad y mejores condiciones para la población en general, el populismo con el que han sido elaborados dejan ver que es más de lo mismo. Una clase política que se escuda en la necesidad y el hambre de los menos favorecidos para pelear sus batallas, pero firmar con puño y pulso propio los acuerdos y logros obtenidos en esas guerras donde fueron espectadores caprichosos. Desde EDN TV esperamos que este no sea un retroceso en la vida democrática nacional, sino una dura lección que afine el sentido de la población para elegir mejor a sus representantes políticos, para que una vez en el poder puedan fiscalizar sus acciones sin sentirse abusivos o menospreciados. Ahí está lo que se estaba viviendo en el Congreso Nacional. Le explicábamos qué era lo que había ocurrido con ellos. Ya a estas alturas pues hay un poco de claridad, o mayor claridad al menos, en relación a ese tema. Algo que sí o sí se agradece, porque el miedo era que la situación escalara y la crisis se volviera peor. Y recuerden, no estamos para eso. Venimos saliendo de una pandemia. Estamos un poco fracturados en materia financiera. La comunidad internacional está muy pendiente de lo que puede ocurrir en el territorio nacional para saber si merecemos o no su atención y el respaldo también para temas de inversión y temas económicos. Uno de los temas que salió a resaltar esta semana entre los dimes y diretes fue el tema de una Asamblea Nacional Constituyente, pero para poder ahondar sobre eso, hemos creado el siguiente reportaje para que usted entienda qué es una Asamblea Nacional Constituyente y qué tan necesaria o no es aplicar una en el territorio nacional. Para preguntarle al pueblo si quiere una nueva constitución, porque lo que está ahorita no nos gusta, porque hay mucha violencia, mucha pobreza, mucha corrupción, mucha exclusión en este modelo de desarrollo, y el pueblo necesita revisar lo que está pasando. Una consulta popular que permita la refundación de Honduras fue la propuesta que llevó al exilio al expresidente Manuel Zelaya Rosales y que 12 años después regresa sin discreción al discurso público. Entre los dimes y diretes de esta semana, este mensaje de la diputada disidente del Partido Libertad y Refundación, Beatriz Valle, llamó la atención. Xiomara Castro y Manuel Zelaya quieren su Asamblea Nacional Constituyente en este momento tan inoportuno. Estoy a favor de una Asamblea Nacional Constituyente, pero no ahora. ¡Qué gran peligro! Antes de avanzar, es necesario dejar claro qué es una Asamblea Nacional Constituyente para entender por qué razón se cree que es la llave maestra para lograr un Estado justo y una Honduras de oportunidades. Una asamblea constituyente o constitucional es una reunión nacional de representantes populares que asumen el único objetivo de acordar reglas que regirán en el futuro la relación entre gobernantes y gobernados, así como el funcionamiento, distribución del poder y fundamento de su sistema político y social. En palabras más simples, es un Congreso que redacte una nueva Constitución. Sí, una nueva Carta Magna. ¿Pero qué hay de malo con la Constitución actual? ¿Es normal que cosas así ocurran en el mundo? Las asambleas nacionales constituyentes son cosa común en la historia. Usualmente surgen tras guerras, grandes revoluciones populares o en los inicios de una nueva nación. Sin embargo, algunos países han decidido actualizar sus leyes. Por medio de ese mecanismo, pese a no haber sufrido un episodio traumático o de suma trascendencia, otros simplemente han ido haciendo cambios sin modificar sus bases. Tal es el caso de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Argentina, que cuentan con algunas de las constituciones más antiguas aún vigentes. Entonces, ¿necesitamos una nueva constitución en Honduras? Pariendo del reclamo de la sociedad civil organizada y no organizada, en Honduras lo que se necesita con urgencia, más allá de nuevas leyes, es respetar con patriotismo firme las que ya existen. Por ejemplo, las del acceso gratuito a la salud y educación y las que exigen una administración honrada de los bienes del Estado por parte de aquellos que han sido electos de forma democrática. Pero bien, en caso de que se decida por una Asamblea Nacional Constituyente, es importante que antes de instalarse se tenga por compromiso que el contenido de la nueva Carta Magna sea socializado con claridad antes de una aprobación definitiva, con el fin de avanzar en la historia y no tropezar dos veces con la misma piedra. ¿Y usted qué opina? ¿Es tiempo de una nueva Constitución?
Y eso es una Asamblea Nacional Constituyente y ahí la realidad no la necesitamos, dicen algunos. Lo que sí necesitamos es respetar las leyes en el territorio nacional y una nueva Asamblea Nacional Constituyente primero tiene que presentarnos cuáles son las propuestas que trae, cuáles son las leyes que quiere implementar o agregar a la Carta Magna y por qué razón se haría. No es únicamente decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una nueva Constitución y listo. No, es necesario estudiarla, saber de qué viene todo eso y qué tan beneficioso va a ser. Además, el compromiso que existe entre los políticos para poder hacer cumplir esas nuevas normativas. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Le invito para que continúe con nosotros. Oigan, muy agradecidos de poder contar con su participación y presencia en esta bonita noche de viernes. Estamos hablando acerca de un tema importante. Antes de hacer el repaso, quiero recordarle que usted puede comunicarse con nosotros a través de medios sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como EDNTV HN. Recuerda que si usted quiere también algo más íntimo conmigo, una conversación o simplemente decirnos algún tema que en específico le interesa, también estoy en Facebook, me encuentra como Lester Torres HN. Así, en Facebook. Simple, va a encontrar usted mi foto, no se pierde con esa elegancia. Y usted puede escribirme, sugerir algunos temas para programas futuros y también comentar los programas que ya hemos realizado en este espacio. Vamos a avanzar porque ahora, antes de compartir de hecho este contenido que hemos preparado para usted, quiero recordarle que estamos hablando acerca de la Asamblea Nacional Constituyente, que ocurre también con el Congreso Nacional después de todo esto que se vivió desde el inicio de la semana y que allá por el día miércoles comenzó a tener algo de claridad durante la toma de posición. Tuvimos una posición, valga el juego de palabras, bastante firme por parte del nuevo gobierno en relación a quién deberá asumir esa responsabilidad en el Congreso Nacional y a esta hora del día viernes ya tenemos mayor claridad en relación a ese tema. Y justamente de eso hemos hablado y también hemos hablado acerca de la Asamblea Nacional Constituyente, un tema del que hemos escuchado durante años hablar, pero que nuevamente asoma y asoma sin discreción a través de algunos comentarios que se han hecho en medios sociales por parte de los mismos generadores de esta crisis actual en el poder legislativo y que salen a relucir serían las intenciones principales del nuevo gobierno, instalar una nueva Asamblea Nacional Constituyente en un periodo corto con el objetivo de, entre comillas, refundar Honduras. Pongo refundar Honduras entre comillas porque no sabemos realmente cuál es este plan que se tiene, cuáles son esas leyes que se van a modificar y por qué razón se estarían modificando y dando paso a una nueva Carta Magna y no simplemente agregando nuevas leyes a la que ya existen con el objetivo de actualizarla para así tener un Estado de Derecho mucho más sólido. No lo sabemos, pero se ha puesto sobre la mesa. Algunos juristas de hecho son del criterio de que sí, es necesario que exista una nueva Carta Magna en el territorio nacional. Otros dicen, ¿saben qué? Estados Unidos, Canadá, Argentina son algunos de los países en el mundo con constituciones antiguas que aún están vigentes. ¿Por qué razón a ellos sí les funciona y a nosotros una que apenas tiene 30 años todavía, más de 30 años, estaría ahí flaqueando? Es un tema para discutir, es un tema para analizar, se lo pongo sobre la mesa, ya nosotros le hemos dado algunos insumos, pero bueno, vamos a avanzar. Ahora le compartimos este análisis que hizo para las cámaras de EDNTV el sociólogo Lelis Paz, hablando acerca de esta crisis dentro del Parlamento Nacional, cuál es su visión y cuál sería la solución desde su punto de vista a este conflicto que inició hace un par de días atrás y que le digo, hoy por hoy ya se ve con muchísima más claridad. Refundar la patria, poder ordenar la casa en materia económica, política y social que permita crear las bases de una nueva era en Honduras. Licenciado Paz, hay mucha expectativa, hay mucha esperanza en este nuevo gobierno, pero usted nos dice también que aquí hay mucho compromiso de por medio que hay que también cumplir. ¿Hacia dónde vamos entonces con estos compromisos? Bueno, hay que señalar que el triunfo de doña Xiomara, el triunfo del pueblo fue categórico en su mensaje. Necesitamos de crear una nueva etapa en Honduras que permita asumir muchísimos retos. Y esa es la gran tarea de la nueva presidenta de Honduras, cumplirle a ese pueblo que depositó su confianza en las elecciones y eso le debe permitir la posibilidad de cumplir esa enorme cantidad de promesas hechas para realmente tener
la legitimidad que el gobierno le ha transferido y que permita poder cumplir esa enorme cantidad de tareas pendientes o reconstruir este Estado de Derecho totalmente desintegrado en todo sentido en la vida pública del país. No tiene fácil el camino, doña Xiomara Castro, tomando en cuenta lo que se enfrenta en este momento a lo interno de Libre y también a lo externo, la situación económica, social, política que enfrenta Honduras. Sí, de hecho es una tarea bastante difícil, ¿no? Desmontar toda la narcodictadura, desmontar toda esa montón de leyes que han venido a afectar enormemente la vida económica, política y social del país, no será tarea fácil, pero se nota que hay un gran apoyo por parte de la mayoría de los sectores de la sociedad a nivel nacional, y qué decir del apoyo internacional que está teniendo el gobierno con la presencia de grandes connotadas figuras internacionales que puedan estar apoyándole en este proceso, porque recordemos que geopolíticamente hay intereses por parte de países importantes como el caso de Estados Unidos, y usted lo acaba de ver. La presencia de Kamala Harris en la toma de posesión de Xiomara es un reflejo del apoyo contundente que le está dando el gobierno de Estados Unidos para tener ese apoyo incondicional y de esa manera contrarrestar el tema de la migración, que es una grave situación para Estados Unidos, y recordar el tema estratégico territorialmente hablando en el caso de Honduras, porque lamentablemente Estados Unidos ha perdido un poco el control en el caso de Centroamérica y principalmente en el Triángulo Norte. Licenciado Paz, ¿cómo podemos interpretar ese mensaje que ha enviado doña Xiomara Castro a través de su cuenta oficial de Twitter? Un gobierno para el pueblo. De hecho, esa fue la contundencia en el proceso de elecciones del año pasado, en donde las políticas públicas deben de estar orientadas a crearle mejores condiciones a la población hondureña. Ya basta de privilegiar sectores económicos de este país, y hay que apostarle a la construcción de un verdadero proyecto de país que permita beneficiar a todos los sectores, porque no podemos construir desarrollo sin el factor económico, que es importante. Por lo tanto, la empresa privada es un factor fundamental en el desarrollo de un país, pero necesitamos no solamente tener crecimiento económico como lo hemos tenido, pero ¿de qué sirve tener crecimiento económico en pocas manos y la gran mayoría de la población viviendo en condición de pobreza? Uno de los países más pobres y más corruptos en América Latina. Ese es el reflejo de que realmente no hemos hecho las cosas bien. Por lo tanto, hoy hay que apostarle a la construcción de un nuevo ciudadano y a la construcción de nuevas condiciones para que la gente pueda vivir mejor. Le pongo un ejemplo. En el tema de educación se necesita hacer una reingeniería para crear un nuevo ciudadano competente al mundo, a la realidad del siglo XXI, que requiere ciudadanos con mayores competencias para enfrentar el tema de la globalización. Y eso pasa por un tema de educación. ¿Quién es el responsable de esto? Es el Estado, es el Ministerio de Educación el que debe de crear las condiciones para construir ese nuevo ciudadano. Y qué decir en los otros temas, ¿no? En todititos los temas necesitamos hacer una reingeniería, y esa es la gran tarea del nuevo gobierno de Xiomara Castro. Sí, me gustaría también conocer su opinión en torno a esta conformación del gabinete de gobierno. ¿Usted cree que realmente está integrado como se esperaba? ¿Lo han solicitado los diversos sectores? ¿Un gobierno de integración? Bueno, yo digo que sí. En este tema hay personas de la vieja guardia, hay personas de renombre en la vida política hondureña, pero que han sido personas intachables. Y ha incorporado nuevos profesionales en el gabinete económico, que debemos de tener la confianza necesaria que se van a hacer las cosas bien, porque yo lo que percibo desde el punto de vista sociológico es el tema de que el país ya entendió de que este país hay que construirlo todos. Sector empresarial, sector laboral, sector profesional, académicos, y todos los sectores tenemos que contribuir, porque esta patria es nuestra. No la podemos seguir despotricando, no podemos seguir haciendo las cosas mal, porque ya no soportamos más. Es decir, los indicadores sociales demuestran de que este es el país con el mayor atraso en América Latina. Eso implica ser una vergüenza internacional, y esta es la gran oportunidad que tiene el nuevo gobierno de integrar las mejores personas, que hay que apostarle a dos cosas, le comentaba yo. Es el tema de
privilegiar la meritocracia, es decir, que el funcionario que llegue sea por mérito, pero necesitamos otro aliado, otro elemento importante que es el tema ético y el tema moral. Digo, de nada sirve que haya un profesional con elevados grados académicos, pero sí no es una persona que se comporta moral y éticamente de manera correcta. Entonces necesitamos esa integridad para hacer un buen gobierno que nos permita la posibilidad de crearle condiciones a la población. Este país no soporta más el tema de corrupción, no soporta más el despilfarro de los recursos estatales, el nepotismo legislativo que hemos tenido. Por lo tanto, es la gran oportunidad de que esta crisis política que se ha generado en el legislativo se supere lo más pronto posible y nos integremos a la construcción de todas esas políticas públicas que vengan a beneficiar a la gran mayoría de la población. A su criterio, entonces, la crisis que se vive en el Congreso Nacional es por falta de una ética política. Sí, ese es el gran problema, no es un problema de carácter jurídico. O sea, las leguleyadas aquí no caben. Este es un problema de carácter ético y de carácter político. ¿Por qué razón? Porque lo que rompe la situación de crisis es el incumplimiento de un acuerdo establecido entre fuerzas políticas que se aliaron para llegar al poder. Pero surge en las vísperas de la toma de posesión, aparece un grupo interesado en que sí quieren ser presidentes del Congreso, no respetando un acuerdo. Y eso es lo lamentable en temas políticos. Yo le comentaba, la política sin ética, la política sin moral es un desastre de ser humano. El que tenemos seguramente es un delincuente futuro. Pero toda esta crisis, ¿qué mensaje le está enviando a la comunidad internacional? Lamentablemente es muy desastrosa. A nivel nacional ya lo vimos, ya hay consecuencias de esta crisis por la incertidumbre que crean innecesariamente. Y esto a nivel internacional también, porque nos vuelve otra vez desde las crisis anteriores que han sido recurrentes, volvemos a caer en otra innecesariamente porque, bueno, lógicamente hay intereses de poder, ¿no?, que es el gran problema de fondo, pero lamentablemente seguimos dándole un reflejo al mundo interno, al mundo que lamentablemente no hemos madurado políticamente y que no hemos construido las verdaderas bases para la democracia, producto del nepotismo y la deshonestidad en la que caen algunos funcionarios públicos cuando ya se sienten con poder. Me gustaría conocer también su opinión en torno a la postura que ha tomado doña Xiomara Castro con los últimos acontecimientos precisamente en el Congreso Nacional. ¿Para usted es ético lo que ella está haciendo? ¿Es legal que haya intromisión de repente del Ejecutivo sobre el Legislativo? Mire, aquí hay que señalar una cosa. Algunos sectores han estado criticando la injerencia de la presidenta en la solución del problema. A mí me parece coherente porque es aparentemente un conflicto interno de su propio partido. Es decir, no está intrometiéndose en otra bancada, sino en la bancada de su propio partido. Y lo que más conviene para ella, lo que más conviene para el pueblo hondureño es que este problema se resuelva. Y ella está haciendo lo necesario para llegar a acuerdos y consensos y que se reintegre Jorge Calix a su gabinete de gobierno y por ende se sienten las bases para poder legitimar y legalizar la presidencia del Congreso Nacional, que recordemos es el bastión fundamental para que el gobierno de Xiomara Castro funcione. Es decir, es en el Congreso Nacional donde se emiten las leyes, donde se hacen los grandes cambios y transformaciones de manera legislativa y por ende debe ser coherente con el Ejecutivo, y eso permite que las grandes promesas del gran proyecto que todos como ciudadanos estamos esperanzados a que se realicen, se pueda lograr en esa concordancia de fuerzas de poder que puedan haber entre los dos órganos de gobiernos importantes. Ahí está, todo lo que usted tenía que saber en relación a este tema se lo hemos llevado a usted a través de la señal de EDN TV. Mi nombre es Lester Torres, le invito para que el próximo viernes esté nuevamente con nosotros, pueda aprender en relación a otro tema igual o más interesante. Recuerde siempre a través de la señal de EDN TV. Ahora sí, me despido, nuevamente les recuerdo, mi nombre es Lester Torres, tengan ustedes una bonita noche, un feliz fin de semana, bendiciones.